Hola, buen día. Legislación laboral. Dentro de lo que corresponde a la legislación laboral, ya de unidad 3, tenemos que ver los siguientes contenidos: relación laboral, contrato de trabajo, permisos, licencias y descansos laborales, remuneraciones y algunos elementos para su gestión. En la clase de hoy vamos a trabajar los dos primeros contenidos: relación laboral y contrato de trabajo. Bueno, la relación laboral hay que entenderla siempre como una relación contractual entre una empresa y una persona, llamado empleador, y una persona natural llamada trabajador o empleado. Ahora, esta relación mediante la cual el trabajador pone a su disposición del empleador su capacidad física e intelectual para desarrollar una actividad determinada. La relación de trabajo es un nexo jurídico entre empleadores y trabajadores. Existe cuando una persona proporciona su trabajo o presta servicios bajo ciertas condiciones a cambio de una remuneración. O sea, va a haber un intercambio entre una actividad o una tarea que uno realice para un empleador. Y de aquí en adelante vamos a tener la figura de empleado y empleador, ¿ya? Para que tengamos bien claro eso. O sea, ya empiezan a salir ciertas figuras que nos ayudan a entender por qué tenemos que tenerlas claras y bien definidas. Lo otro importante es el concepto de remuneración, que ese concepto lo vamos a ir desarrollando más tarde en el curso. Ahora, los elementos esenciales de la relación de trabajo vamos a tener tres. En primera instancia, prestación personal de servicio. Esto implica la realización de una labor por parte de una persona natural a otra que pueda ser natural o jurídica. Dos, continuada dependencia o subordinación. Es el elemento que tipifica el contrato de trabajo o la relación laboral y la remuneración o salario. O sea, estos tres elementos son importantes. En la práctica, la prestación del personal de servicio va a implicar también que dentro de los elementos de la relación de trabajo es el que se hace, ¿ya? Y eso también tiene que quedar escrito o versado en algún elemento. Ahora, según el Código del Trabajo, toda relación laboral debe estar mediada por un contrato, a fin de que ésta sea armónica, equitativa y justa para las partes intervinientes. Esto sería el empleador y el empleado. Son varios tipos de contratos de trabajo que la misma legislación establece, y conocerlo es importante. Acá aparece otro cuerpo legal importante que va a regular temas relacionados con lo laboral y también con algunos aspectos de seguridad, que es el famoso Código del Trabajo. Recuerden que a nosotros nos interesa mucho el artículo 184 del Código del Trabajo, que hace referencia o versa en el que el empleador está obligado a implementar todas las medidas de control. Ahora, la importancia del contrato de trabajo, ¿cuál sería? El contrato de trabajo es importante porque establece las reglas bajo las que una persona fue contratada. Ahí estará el sueldo, horario y cualquier otro detalle bajo el que luego el trabajador podrá defenderse. Lo que a nosotros nos interesa no es solamente el sueldo y el horario, y los otros detalles, como por ejemplo direcciones, dirección del empleador, dirección del empleado, y también ciertas cláusulas que pueden quedar sujetas a la que si el trabajador no las cumple, podrían ser una causal de despido. Muchas empresas colocan ciertos elementos de seguridad en los contratos, como por ejemplo respetar procedimientos de trabajo, no dañar equipos o herramientas, utilizar los elementos de protección personal, ya que son elementos que recordemos que si un trabajador no los utiliza o los deja de realizar una actividad y si el trabajo se accidenta, ya podemos estar trabajando bajo la figura de negligencia inexcusable. Y recuerden que eso es lo que permite decidir si un accidente es o no por causal del trabajador. Por lo tanto, no solamente a nosotros nos interesa que el sueldo y el horario esté detallado, también la actividad que tú vas a hacer, ¿ya? O sea, para lo que tú estás siendo contratado, que ese es otro elemento importante del contrato de trabajo, y que junto con el horario, el lugar físico y tu actividad, son tres elementos constitutivos que uno tiene que tener para ver y analizar un accidente de trabajo. Ahora, otra importancia del contrato de trabajo no es solamente estas tres características, sino que también a la hora de que ocurra un accidente de trabajo, un accidente de trayecto y una enfermedad profesional, van a ser los distintos medios o elementos, más que medio elemento en realidad, el contrato de trabajo es un medio necesario que se junta con la demás documentación
que puede pedir la mutualidad a la hora de poder tramitar los distintos beneficios que pueda tener un trabajador. Beneficios más que nada vienen dados por las coberturas que pueda tener en este caso, o las prestaciones, directamente prestación médica y la prestación preventiva. O sea, médica, perdón, y económica en realidad, porque la preventiva viene asociada a lo que son las prestaciones que va a realizar la mutualidad en el lugar de trabajo. Ahora, tipos de contrato. El artículo 6 del Código del Trabajo define dos grandes categorías. La primera, que es el contrato de trabajo individual, que es la más común y simple, y que se celebra únicamente entre un empleador y un trabajador. ¿Ya? Y esto es importante, chiquillo. Siempre tiene que quedar copia del contrato de trabajo. O sea, yo trabajador, ¿tengo el derecho de tener mi copia de contrato? Por supuesto. Debe ser así. ¿Ya? También tenemos el contrato de trabajo colectivo, y es celebrado entre uno más empleadores y uno más colectivo de trabajadores. Su objetivo es establecer condiciones comunes de trabajo y de remuneración por un tiempo determinado. Ya. Es muy normal que en ciertas faenas mineras, por ejemplo, se celebren contratos colectivos de trabajo. ¿Ya? Muchas veces se hacen se logran ciertos acuerdos a nivel de sindicatos, los cuales establecen ciertas garantías para los trabajadores y que van a ser garantías común para todos. Y eso también puede ser reflejado dentro de un contrato de trabajo, ya que por lo general muchas veces cuando se hacen negociaciones colectivas viene asociado al tema de cálculo o en la remuneración en sí y también a ciertos bonos que puede dar una empresa o faena. Ahora, el contrato de trabajo a plazo indefinido se caracteriza por la indeterminación del tiempo de la relación laboral. O sea, que una vez que tú celebras este tipo de contrato, no tiene una fecha de término en sí el documento. De ahí que se llame indefinido. Hablamos de un acuerdo sin fecha de caducidad, en el que su fin solo se puede dar como consecuencia del incumplimiento de las cláusulas definidas en el Código del Trabajo, que en concreto se refieren a mutuo acuerdo de las partes, renuncia el trabajador dando aviso a su empleador al menos con 30 días de anticipación, muerte del trabajador, conclusión del trabajo o servicio que dirigen al contrato, y caso fortuito o fuerza mayor. ¿Ya? Que estos son los 5 elementos bajo los cuales el mismo Código del Trabajo establece que este contrato puede quedar nulo, o puede en el fondo terminarse, más que quedar nulo. Es importante saber esto, ya, porque en la práctica estos 5 elementos hacen la diferencia con otros tipos de contratos que pueden existir. Ahora, contrato de trabajo a plazo fijo. Se pacta un plazo o tiempo para finiquitar la relación laboral. Su duración mínima es de un día y la máxima es de un año, aunque en el caso de los gerentes o personas con título profesional o técnico pueden firmar hasta 24 meses. Vencidos los términos, el empleador tiene la potestad de renovar el contrato o darlo por terminado. O sea, cuando tenemos un contrato a plazo fijo, puede pasar eso, que terminado el tiempo, el empleador decida renovarlo o darlo por terminado. ¿Ya? Ahora, como mismo lo dice, plazo fijo. Es muy normal, por ejemplo, que en ciertas faenas se contrate personal, por ejemplo, para un mes, para 2 meses. Y eso es un plazo fijo definido. Ahora, por la naturaleza de este tipo de acuerdo, la Dirección de Trabajo puede terminar de manera anticipada la relación laboral. Si ello ocurriera, el empleador tiene la obligación de indemnizar al trabajador con las remuneraciones que había adquirido durante el tiempo que le falte para cumplir la fecha de vencimiento del contrato. O sea, cuando tenemos un contrato a plazo fijo, el empleador no puede llegar a terminarlo. Si lo llegas a hacer, debe ser por causa justificada en primer caso. Y en segundo caso, debe indemnizar al trabajador. O sea, si por ejemplo el contrato durase por 12 meses o un año, y al mes 5 el trabajador es despedido, en este aspecto debe indemnizar al trabajador. O sea, si de los 12 meses no trabajó solamente 5, tuvo 7 meses sin trabajar. Por lo tanto, no porque él quiera, sino porque el empleador le cortó el contrato. Lo dio de baja, en realidad. No más de baja, pero dejó el contrato ya no en condiciones de que se pudiese seguir realizando la dependencia de trabajo.
Y bajo este punto de vista, como el trabajador no puede seguir haciendo su labor y se terminó el contrato, o le terminó el contrato del empleador, tiene que ser indemnizado. El equivalente a los meses que no pudo trabajar, definido ya por la totalidad, en su totalidad por el contrato. Si de los 12 meses trabajé 5, voy a tener 7. Entonces debo recibir 7 meses de sueldo. ¿El contrato a plazo fijo puede convertirse en indefinido? Sí. Cuando un trabajador ha prestado sus servicios de forma discontinua en virtud de más de 2 contratos a plazo fijo durante 12 meses o más de un periodo de 15 meses contados a partir de la primera contratación. Si el trabajador presta sus servicios luego que se ha vencido el contrato con pleno conocimiento del empleador, se presume inmediatamente que su contratación pasa a ser indefinida, ¿ya? Esta figura muchas veces se da cuando hay una renovación de contrato. Eso también se explica un poco más en este párrafo. También se presume que el trabajador queda contratado a término indefinido cuando se le renueva por segunda vez su contrato a plazo fijo, es decir, cuando firmas un tercer documento. Hay muchas empresas que te contratan por primera vez a 30 días, que lo toman como un periodo de prueba, y eso pasa a ser un contrato a plazo fijo. Luego te hacen firmar un anexo contrato por 30 días más. Y luego, cuando ya vayas a firmar mi tercer anexo contrato, ese anexo indica y dice que tú ya pasas a ser indefinido. O sea, pasa de ser un contrato a plazo fijo a tener un contrato de tipo indefinido. Ahora, contrato por obra o faena, que este es uno de los contratos que también tiende a darse de manera más recurrente, no normal, recurrente. Ahora, la contratación en la que el fin de la relación trabajador-empleador se sujeta a la condición de obra o faena determinada y no una fecha en concreto. Eso pasa mucho cuando una persona trabaja en empresas contratistas y la contratan por un contrato que tenga un nombre específico y un trabajo específico. Muchas veces se hace así porque no hay una certeza real del tiempo de duración del contrato, ¿ya? Básicamente consiste en el pago por la prestación de unos servicios materiales y o intelectuales. Lo anterior no impide que se establezcan fechas límites para la terminación del trabajo, ¿ya? O sea que en la práctica también podemos tener eso. Se puede dar también como una especie como de contrato a plazo fijo. Esta modalidad no se puede dar por término del contrato de manera anticipada, a menos que se presente incumplimiento de alguna de las cláusulas por parte del empleado, especialmente lo que refiere a tiempo de entrega y calidad del servicio prestado. En caso de que el contratante rompa la relación laboral por varias razones, debe indemnizar al trabajador con las remuneraciones que percibiría hasta el momento en que termine su faena. En ningún momento este contrato de obra o faena puede convertirse en indefinido, ¿ya? O sea, pasa el mismo mecanismo que con el tipo de contrato a plazo fijo. Si a ti te llegan a despedir antes de la finalización de este, tiene que ser indemnizado. Los contratos part-time no están definidos o no lo contempla la legislación chilena específicamente, pero sí permite hacer contratos laborales normales para jornadas de tiempo parcial, que son aquellas que equivalen a menos de 30 horas semanales y se encuentran reguladas por el artículo 40 bis y siguientes del Código del Trabajo, ¿ya? O sea, el part-time no existe, pero sí se puede considerar cuando es equivalente a una jornada de trabajo inferior a 30 horas semanales. Ahora, contrato de trabajo según el vínculo laboral. En primera instancia, el contrato de trabajo atípico es aquel que no reúne todos los requisitos de una relación laboral propiamente dicha, que son duración indefinida, un solo empleador plenamente identificado, jornada de trabajo de tiempo completo, la prestación de servicios se lleva a cabo en el establecimiento del empleador y el contrato es la única fuente de ingresos para el trabajador. O sea, ahí tenemos una situación bien específica. Ahora, esta modalidad destaca los contratos de trabajo bajo el régimen legal de subcontratación. Según el artículo 183A del Código del Trabajo, este régimen es aquel realizado en virtud de un contrato de trabajo,
por un trabajador por un empleador denominado contratista o subcontratista, quien en razón de un acuerdo contractual ejecuta obras o servicios por cuenta y riesgo propio y con trabajadores bajo su dependencia. Para una tercera persona natural o jurídica dueña de la obra, empresa o faena, denominada empresa principal, en la que se desarrollan los servicios ejecutados o ejecuta las obras contratadas. Ya. Cuando uno también empieza a ver esto, el otro nombre que se le puede dar a la empresa principal es también empresa mandante, ¿ya? Que eso es lo que también se puede dar como nombre. Ahora, acá hay un tema, dice, ejecuta obras o servicios por cuenta y riesgo propio, ya. Y con trabajadores bajo su dependencia. ¿Eso está correcto? Sí. Pero bajo riesgo propio, eso es discutible. Ya. Hay muchas veces que un cuerpo legal puede definir o decir algo y que eso puede darse o estar sujeto a interpretación. Y se los digo así, porque el Decreto Supremo 594, si mi memoria no falla en su artículo 3, establece de que el empleador debe vigilar o debe procurar las condiciones de seguridad de todos los trabajadores, independientes si son propios o contratistas, ¿ya? O sea que la empresa mandante, bajo este punto de vista, no se puede hacer la desentendida en la seguridad de los trabajadores contratistas. También debe preocuparse de ellos. O sea, porque en el fondo es subsidiariamente responsable, ¿ya? Y hay un tema que podemos conversarlo en la clase grupal. Ahora, como podrás suponer, el opuesto, es decir, el que cumple con todos los requisitos de una relación laboral formal, es conocido como un contrato de trabajo típico, y dentro de este se encuentran el de plazo fijo y el término indefinido. En la práctica, todo lo que no calce con las figuras anteriores nombradas se puede considerar como trabajo atípico, ya que eso es también un tema importante entender. Estos contratos existen, sí, pero a veces son un poco más difíciles de poder ver a simple vista, ¿ya? Hay casos que son más normales, como los contratos por obra, los contratos a plazo fijo, ¿ya? O los indefinidos. Contratos de trabajo especiales. De acuerdo a las funciones y servicios de algunos trabajadores, en particular, y a las características que opera la actividad económica, la ley reconoce algunos contratos de trabajo que operan bajo lineamientos especiales, como cuáles, por ejemplo, contratos de trabajadores de casa particular, contratos de trabajadores agrícolas, contratos de aprendizaje, contratos de artistas, contratos de trabajadores portuarios y contratos de trabajadores temporeros. ¿Ya? Y estos van a tener diferencias sí por las características que opera la actividad. En el caso, por ejemplo, de los temporeros, ellos son contratados por épocas específicas del año, por temporadas, como el caso, por ejemplo, de la recolección de la uva, ¿ya? Muchas veces los artistas van a tener un contrato por una sola actuación o dos actuaciones, por ejemplo, y se hace un contrato específico por ello, ¿ya? Lo que no deja que, pese a que tengan contratos distintos, también tienen ciertos beneficios y ciertas obligaciones legales, ¿ya? Es un tema también importante. Servicios honorarios. En cuanto a las personas que prestan sus servicios honorarios, es bueno aclarar que no se rigen propiamente por el Código de Trabajo, sino que lo hacen por las reglas de arrendamiento de servicios materiales regulados por el Código Civil. Y de ahí que viene muchas veces una lucha de los trabajadores honorarios, ¿ya? Porque en el fondo a ellos se les contrata por un servicio, por hacer un trabajo, pero muchas veces no gozan de los mismos beneficios que tiene un trabajo normal, o bajo un contrato de tipo indefinido, por ejemplo. Ahora, en este sentido no acceden a ninguno de los beneficios que tal normativa establece, en este caso el Código del Trabajo, como el derecho a feriado anual, la indemnización por año de servicio, el descanso por los días festivos, etc. Sin embargo, no todo es gris en este escenario. Generalmente tiene una mayor libertad en sus horarios y la relación laboral con el que el empleador es menos asimétrica y es posible que ganen un poco más de salario. Ya, chiquillos, nos vemos en la clase